en su sentido básico, el corazón de este término, conocido como geopolítica, que uno lo escucha constantemente en las noticias de repente que dan por la tarde, los medios de comunicación oficiales, etcétera, en el cual aparecen ciertos analistas internacionales hablando de diferentes fenómenos que están aconteciendo en algún punto de la Tierra, pero que tienen repercusiones a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en Chile tenemos un analista, entre otros, que se llama Raúl Sor. No sé si lo recuerdan. Hay un analista que siempre cuando acontece algún fenómeno mundial, de trascendencia mundial, lo llaman a él, a las noticias, y él empieza a hacer sus análisis internacionales, etc. Hay otros, pero al menos uno de los más famosos es Raúl Sor. En ese sentido, el término geopolítica, Wikipedia lo define de esta manera. Si bien es cierto, desde el punto de vista académico, Wikipedia no es muy recomendable, pero eso no significa que de repente no tenga redacciones correctas. En este caso creo que acierta y da una definición muy correcta de lo que es geopolítica. Si bien es cierto, en el área de la ciencia política este término estaba sujeto a discusión, hay diferentes escuelas que se adhieren a diferentes puntos de vista que tratan de dar a entender lo que significa este término. Sin embargo, hay consenso al menos en lo que yo voy a decir en pro de lo que pone Wikipedia. Wikipedia básicamente dice que la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana y de la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales de una nación. Es decir, la geopolítica es el estudio de los efectos de dos cosas, de la geografía humana y de la geografía física. O sea, la geografía humana y la geografía física tienen efectos en cuanto a las relaciones internacionales de los países involucrados. ¿Qué cosa es la geografía humana? Bueno, la cantidad de gente que habita en un país, en una nación-estado. La cantidad de gente. ¿Ya? Y la geografía física tiene que ver con el suelo, con la tierra, con el territorio, con las fronteras. ¿Me sigue? Entonces, la cantidad de gente en una nación más su territorio, ¿me entiende? Estos dos conceptos tienen efectos en la política internacional, en la convivencia internacional. Y todo esto se estudia dentro del paraguas del derecho internacional, de la política exterior, etc. Bueno, hay diferentes análisis y diferentes expertos que hacen sus observaciones de aquí a cierto tiempo, aparecen en los canales de televisión. La pregunta aquí a desarrollar sería, ¿existe una geopolítica bíblica? Si habláramos desde la sede escatológica, diríamos que sí, que hay una geopolítica bíblica en el sentido de que en la Biblia aparece el concepto de nación. Hay muchas naciones. Hay muchas naciones. Y las naciones obviamente están restringidas dentro de un territorio, geografía física, y también hay cantidad de personas, geografía humana. Entonces, en ese sentido sí, al estudiar la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, nosotros sí podríamos hacer teología de la geografía, de la geopolítica inspirada, de la geopolítica bíblica, y particularmente en este tiempo final podríamos hacer geopolítica de los tiempos del fin. ¿Ya? Ahora, en esa dirección, yo acabo de leer Ezequiel capítulo 5, versículo 5, que dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. ¿Ya?
Jerusalén es la capital de Israel. Y aquí Jehová nos dice lo siguiente. La puse en medio de las naciones. Piense en el planeta Tierra. Jerusalén está geográficamente hablando en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. O sea, que desde la cosmovisión geopolítica bíblica, todo lo que tenga relación con la parte profética a nivel individual y a nivel de las naciones, bíblicamente hablando, siempre el centro va a ser Jerusalén. Israel está en el centro de todo el análisis geopolítico bíblico. Ahora, sin embargo, los análisis humanistas y seculares, ajenos a la Biblia, ustedes podrán dar cuenta que de repente Israel no necesariamente es el centro. Aunque a veces sí, pero no siempre. Por ejemplo, si analizáramos la historia, a veces el centro es Estados Unidos. Todo gira en torno a Estados Unidos, ¿cierto? Si Estados Unidos estornuda, dijo alguien, México se resfría. Entonces, todos los movimientos a nivel económico, a nivel político, a nivel cultural, afectan al mundo. Y en algún sentido es cierto. Por ejemplo, la cultura norteamericana ha afectado a Hispanoamérica del Sur. En muchas cosas, como la celebración de Halloween, por ejemplo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con Halloween? Pero hay exportación cultural. Entonces Estados Unidos sí ha sido un centro estratégico a nivel económico, cultural, político, y ha exportado estas cuestiones a las demás naciones. De hecho, desde esta perspectiva se acusa que Estados Unidos tiene una política imperialista, el imperio. Por otro lado, en este último tiempo, al menos desde el punto de vista económico, ustedes se han dado cuenta que la cuestión está cambiando, la cuestión se está yendo para China. ¿Se han dado cuenta? Que ya Estados Unidos no ha dejado de ser el centro, pero ya apareció otro actor internacional que está compitiendo, China. China exporta. De hecho, nosotros los chilenos estamos bien involucrados con China a nivel económico. Entonces, hay diferentes centros. Sin embargo, repito, bíblicamente hablando, cuando Dios ejecuta sus planes, su programa a través del concierto de las naciones, Dios no tiene como centro a Estados Unidos, ni a China, ni a Corea del Norte, ni a Europa, ni a Alemania. Dios puso a Jerusalén. Dice, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de alrededor de ella. O sea, si pudiéramos usar la nomenclatura que usé recién con respecto a Estados Unidos, en realidad bíblicamente hablando sería Israel estornuda y el mundo se resfría. ¿Me capta? De una u otra manera, todo lo que pase en Israel, para bien o para mal, tiene efectos en el mundo. Hablamos de la geografía de Israel y hablamos de la geografía humana de Israel y hablamos de la geografía física de Israel que tiene que ver con el territorio de Israel, la tierra de Israel. ¿Ya? Entonces, yo creo que ha sido proyectado el pasaje, ¿cierto? El tema de hoy vamos a analizar el conflicto histórico entre Israel e Irán. Pero para eso tenemos que poner una plataforma a nivel de contexto, tanto contingente como bíblico, y comienzo con el bíblico. A ver. En las religiones, en la ciencia de las religiones comparadas, se habla de las 3 religiones mundiales abrámicas. 3 religiones mundiales abrámicas.
Tenemos el judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas son las tres religiones conocidas como religiones mundiales abrámicas, porque de acuerdo a sus narrativas dicen que Abraham es su padre. ¿Y quién es Abraham? Bueno, Abraham es un personaje, un patriarca muy importante con el cual Dios concertó un pacto que teológicamente ha sido conocido como el pacto abrámico. Dios concertó un pacto con Abraham y con su descendencia, y en este pacto Dios decide bendecir a Abraham y a su descendencia. Tiene tres dimensiones básicamente este pacto. Tiene bendiciones personales para con Abraham, tiene bendiciones nacionales para con la descendencia y tiene bendiciones mundiales, internacionales, cuando dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, Génesis capítulo 2, versículo 3, si no me equivoco. Perdón, Génesis capítulo 12, versículo 3. Entonces, si Dios concertó un pacto con Abraham y estas bendiciones alcanzarían a la descendencia de Abraham, es muy importante quién es la descendencia. Porque quien sea la descendencia va a ser la heredera de las bendiciones del pacto abrámico, ¿o no? Y aquí hay en buen chileno, hay una mocha. Una mocha. Para el extranjero una mocha es una pelea. ¿Ya? Y déjenme decirle que los judíos dicen que ellos son los verdaderos herederos del pacto abrámico a través de Isaac, el hijo de Abraham. A través de Isaac y después a través de Jacob y a través de las 12 tribus de Israel. Ellos son los verdaderos descendientes de Abraham y por ende son los elegidos para heredar la tierra. Entonces vamos a trabajar con el concepto tierra. Donde Israel está actualmente, ese territorio, ¿a quién pertenece? Esa es la pregunta. Los islámicos dicen que pertenece a ellos. Porque como ustedes sabrán, Abraham también tuvo otro hijo que se llamó Ismael, el hijo de la esclava Agar de Egipto. Con Sara tuvo a Isaac. Con Agar tuvo a Ismael. Y con Cetura tuvo otros hijos también. Abraham tuvo 3 mujeres. Sara, Agar y Cetura. Y de las 3 mujeres tuvo descendencia. ¿Quién de estos descendientes es el pueblo elegido? ¿A través de Isaac? ¿A través de Ismael? ¿O a través de los descendientes de Cetura? Quiero que entiendan que los descendientes de Ismael son las naciones árabes en el mundo. Los descendientes de Ismael son las naciones árabes, se conocen como ismaelitas. En terminología moderna política, árabes. Pero también hay otras naciones árabes que vienen a través de Esaú, los edomitas, hermano de Jacob. Y también los hijos de Cetura, también a través de los hijos tienen otro racimo de naciones árabes. La cuestión es que los árabes dicen que ellos son los verdaderos herederos del pacto abrámico en cuanto a la tierra. E Israel dice, no, es Isaac. Ese es el conflicto. De ahí que estos pueblos del Medio Oriente están constantemente peleando, constantemente en conflictos bélicos, constantemente en guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Y los periodistas, que por lo generalmente están mal preparados en esta cuestión bíblica, teológica, solamente creen que esta cuestión de los conflictos del Medio Oriente son políticos, son económicos, son culturales,
y de ahí no pasan. Sin embargo, el verdadero origen del conflicto es religioso. ¿Por quién es el verdadero heredero del pacto abrámico? Ismael versus Isaac. Eso es. Ismael versus Isaac. Ahora, teniendo eso claro, también quiero que me acompañen a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 39 específico, pero vamos a leer del 37, 38 y 39. Mateo capítulo 23, versículo 37, 38 y 39. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesucristo vino a este mundo, el Verbo se hizo carne. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Teantropos, el Dios hombre. Pero Israel como nación rechazó al Mesías. Uno que otro judío, claro, le recibió, pero como nación rechazaron al Mesías. No creyeron en su mesiasgo, no creyeron que él era el líder que esperaban, no creyeron que él era el cumplimiento de las profecías cristológicas y mesiánicas del Antiguo Testamento. O sea, Israel fue incrédulo. ¿Me siguen? De hecho, a la luz del capítulo 12 de Mateo, básicamente lo trataron de diablo. En otras palabras, Israel, en términos teológicos y analíticos, en vez de recibir a Jesucristo como Mesías, lo consideraron un anticristo, un antimesías. Bueno, a la luz de todo esto, entonces Jesucristo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? ¿Te das cuenta cuando la gallina llama a los pollitos? Y todos los pollitos corren y se van a poner debajo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Los pollitos se rebelaron y no quisieron ir debajo de la gallina. Entonces, en ese escenario, es decir, le rechazaron como Mesías, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, Israel en el plan profético quedó en 1, 2, 3, momia es. Quedó congelado en el aspecto profético. Entró bajo juicio. Dios le dio un espíritu de estupor. Los endureció en parte. En ese contexto Dios se vuelve a los gentiles. Levanta a Pablo como apóstol a los gentiles para predicar el evangelio. Pero dice, aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque aquí la palabra porque expresa la razón del por qué es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis. No me veréis. Sin embargo, Israel durante estos más de 2000 años sigue esperando al Mesías, porque creen que Jesucristo no fue el Mesías. ¿Por qué os digo que desde ahora no me veréis? Aquí hay una condición, hay una cláusula en términos de contrato. Los abogados conocen esto como cláusula. ¿Hasta qué? O sea, no me veréis hasta qué.
O sea, sí me volveréis a ver, pero hay una cláusula que debes cumplir. Hasta que digáis. O sea, Israel tiene que decir algo para que el Mesías vuelva. Y eso es la segunda venida al final de la tribulación escatológica. Hasta que digáis, ¿qué es lo que debe decir Israel? Israel debe decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, debe pasar a ser una nación de fe. No creyó a Jesucristo como su Mesías, ahora debe creer. Debe creer. Más de 2000 años, Israel no ha creído como nación. Es más, ha permanecido incrédula. Claro, esperan al Mesías, lo esperan, pero el Mesías no vendrá hasta que ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces Israel debe cumplir esta cláusula. En ese sentido, Israel se convierte en el reloj profético de Dios, porque el día que se arrepientan, se conviertan de sus pecados, crean en Jesucristo, entonces el Mesías vendrá. Y eso se va a manifestar al final de la tribulación escatológica, cuando se manifieste la segunda venida. Apocalipsis capítulo 19. La venida de Cristo Rey. Ahora, estoy poniendo un escenario para hablar del conflicto entre Israel e Irán. Dicho esto, hermanos, cuando uno mira el horizonte escatológico, uno ve tres grandes conflictos, tres grandes batallas, tres grandes guerras. De aquí para adelante, en el horizonte escatológico, se han de manifestar tres grandes guerras. Una se conoce como la guerra de Gog y Magog, que está ubicada bíblicamente en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. De eso nosotros vamos a hablar hoy. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Esa guerra ha de acontecer en algún momento en el futuro, que se conoce como la guerra de Gog y Magog. De eso vamos a hablar. Pero después de esa guerra viene otra gran guerra, que se conoce como la guerra de Armagedón. Armagedón. Y finalmente habrá otra batalla al final del milenio, que también se conoce como Gog y Magog. Entonces vamos a leer el capítulo 38 y 39 de Ezequiel, pero eso es parte de la exposición. Pero veamos la cuestión de Apocalipsis 16 para ver la guerra de Armagedón. Solamente lo vamos a leer. Apocalipsis 16, 12, 14, lo que yo llamo la guerra de Operación Rana. Eso no lo va a encontrar seguramente en los tratados de teología, pero va a entender por qué yo le llamo Operación Rana. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 14. ¿Está ahí conmigo? Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Recuerde ese término, reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, es decir, la trinidad satánica, la triunidad satánica, el dragón, el diablo, de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras de ranas. De ahí Operación Rana. A manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso es Armagedón. Estos tres
espíritus inmundos a manera de rana son espíritus políticos, porque van a los reyes de la tierra, a los presidentes del mundo, de las naciones, y los tratan de convencer para reunirlos para el día de la gran batalla. El punto es que esta es la batalla de Armagedón. ¿Me sigue? Acompáñeme ahora al final de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7-9. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 7-9. Apocalipsis 20, versículo 7-9. A veces se me enreda la lengua, como que de repente digo, no hablaré la lengua. Ore por su hermano. Apocalipsis 20, versículos 7 y 9. ¿Está ahí conmigo? Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Bien. Entonces, hay 3 grandes batallas en el futuro escatológico. La guerra que revela Ezequiel en el capítulo 38 y 39, de la cual vamos a ver hoy. La guerra de Armagedón, capítulo 16 de Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 16, 12, 13, 14. Y la guerra de Gog y Magog al final del milenio, Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. ¿Tienen el panorama claro? Ya. Entonces, hoy vamos a ver 7 puntos con respecto a lo que está escrito en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Vamos a ver 7 cosas. Vamos a ver la precuela de la guerra. Precuela es lo anterior, ¿cierto? La precuela de la guerra. Vamos a ver los involucrados en la guerra. Vamos a ver el posible tiempo de la guerra. Vamos a ver la opinión de otras naciones ante esta guerra. Vamos a ver el juicio de Jehová en esta guerra. Vamos a ver cuál es el propósito de esta guerra. Y vamos a ver la secuela de la guerra, es decir, los resultados de la guerra. Obviamente van a quedar varios cabos sueltos. Sin embargo, trataremos de atar los máximos posibles, ya que el texto es demasiado extenso esta narrativa. Por ende, vamos a apuntar a cuestiones puntuales, pero que nos van a dejar bien claro con relación a esta guerra. Bien, la precuela de la guerra. Para que Israel entre en guerra, en algún aspecto, hay una condición de perogrullo. ¿Cuál es? Que Israel esté en su tierra. Es necesario que Israel esté en su tierra para que entre en guerra. Entonces Israel, del 14 de mayo de 1948, se constituyó como nación-estado. Después de haber andado por el mundo en la diáspora, de hecho todavía hay muchos judíos, pero ya se constituyó como nación-estado. El 14 de mayo de 1948 fue reconocido por las Naciones Unidas como tal. Desde ahí hacia acá, entonces se hace posible esta guerra de Ezequiel 38 y 39. No sabemos el momento exacto de forma dogmática en la cual ha de ocurrir, pero al menos desde el momento que Israel llegó en incredulidad, del 14 de mayo de 1948, al menos se hace posible. ¿Me siguen? Se hace posible la guerra. A la luz de esto dicho, esto es como la precuela de la guerra, el contexto, lo que debería existir. También como precuela, yo quiero que ustedes entiendan, hermanos, que bíblicamente hablando, después del arrebatamiento de la iglesia, mire, ubíquese en el tiempo. El arrebatamiento de la iglesia es un evento inminente, sin señales, puede acontecer en cualquier momento.
La iglesia completa será arrebatada. Completa. De ahí para adelante, una vez que la iglesia ya no esté aquí sobre la tierra, el ajedrez político, el tablero de las naciones, bíblicamente hablando, se ha de configurar de cierta manera. Y en ese escenario, a grandes rasgos, después del arrebatamiento, se han de manifestar 4 bloques políticos en el mundo. 4 bloques políticos, 4 grandes poderes, 4 grandes coaliciones de naciones. Está, por ejemplo, el rey de Occidente. Ese es un centro político. El rey de Occidente va a ser liderado por el anticristo, con varias naciones de Europa. ¿Ya? No vamos a hablar de esos días, solamente lo menciono. Pero esa es la coalición de Occidente. El anticristo y compañía. Primer poder político. Segundo poder político es el rey del norte y compañía. El rey del norte y compañía. De ese vamos a hablar ahora, Ezequiel 38 y 39, del rey del norte y compañía. También están los reyes del oriente, ¿se acuerda que recién lo leímos? Probablemente esté ahí Corea, China, los reyes del oriente. Y está el rey del sur, el norte de África, Egipto, por ahí va la cosa. ¿Ya? Entonces, hay 4 bloques políticos. El rey de Occidente, el rey del norte, el rey de Oriente y el rey del sur. Eso se ha de manifestar después del arrebatamiento. Uno, en este tiempo, ya ve que la cuestión igual se configura para allá. ¿Cierto? Uno podría usar principios rectores en retrospectiva y ver que como que para allá va la cosa. ¿Sí o no? Estamos hablando de geopolítica bíblica. Entonces, hay que entender que el rey de Occidente, el anticristo y compañía, y el rey del norte y compañía son enemigos políticos. Y nuevamente Israel es el centro de los conflictos. Israel siempre va a ser el centro de los conflictos, porque el anticristo y compañía tiene su mirada en Israel y el rey del norte y compañía tiene su mirada en Israel. Quieren eliminar a Israel. ¿Saben por qué? Porque si Israel es eliminado, no podrá nunca decir, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y por ende la segunda venida no se manifestaría. Por eso que detrás de el rey de Occidente, el anticristo y compañía, detrás del rey del norte, Rusia y compañía, ya lo dije, detrás de los reyes del oriente y detrás del rey del sur, detrás de estos 4 bloques políticos, hay una mano negra que se llama el diablo y Satanás. Y la política, la estrategia, la conspiración, dirían algunos, es que Satanás quiere eliminar a Israel y lo manifiesta a través del antisemitismo, ante el terrorismo y ante sistemas teológicos terroristas. Quieren eliminar a Israel del mapa. Israel está en una amenaza existencial. ¿Porque odian a Israel? No necesariamente. Claro que odian a Israel, pero el verdadero odio es aquel que monta el caballo blanco. Porque quieren eliminar a Israel para que el jinete del caballo blanco no venga. Eso es lo que realmente quieren impedir. Quieren impedir la segunda venida de Jesucristo.
Porque el diablo quiere ser el rey, quiere seguir siendo el Dios de este mundo, el rey de este mundo. Y sabe que cuando Jesucristo venga, viene el hijo de David, viene el heredero del trono de David, viene el heredero a gobernar este mundo, viene el verdadero presidente mundial. Jesucristo es su nombre. Ahora, dicho esto, acompáñeme a Ezequiel capítulo 38. Primero vamos a ir hablando de estos capítulos del 38 al 39 de Ezequiel, pero vamos a ir haciendo algunos paralelos, algunos análisis con la contingencia. Hablemos algo de la contingencia. Hace poco Irán atacó a Israel. Envió misiles crucero, misiles balísticos, drones. Hasta donde la información que tengo, ninguno afectó a Israel. Pasaron a caer en el camino. Algunos quedaron colgados en unos cables. Y el análisis periodístico a nivel mundial es este. No es que Irán no quiso realmente atacar de verdad a Israel, simplemente les quiso demostrar que estén tranquilos, que nosotros podemos atacarlos y podemos entrar en guerra. En otras palabras, el análisis mundial es que Irán le dio un sustito a Israel, como bajando el perfil de lo que había pasado. Díganme ustedes, estimados, ¿dónde se ha visto que más de 300 armas se lancen a una nación y no haya ni siquiera un muerto en Israel? ¿Dónde se ha visto eso? En Israel se ha visto. ¿Qué tiene ese pueblo? ¿Por qué todavía existe ese pueblo? Si lógicamente ese pueblo debería haber sido eliminado hace siglos. En el imperio babilónico estaba, en el imperio medo-persa estaba, en el imperio griego estaba, en el imperio romano estaba, el imperio medo-persa no está, el imperio babilónico no está, el imperio griego no está, el imperio romano en su forma antigua no está. Los judíos están. Que algún historiador me explique eso. Porque una casualidad puede ser, 2 pueden ser, 3 pueden ser, pero muchas no pueden ser. ¿Qué tiene ese pueblo? En el año 1948, cuando se constituyó como Estado-nación, 4 naciones atacaron de inmediato a Israel. Habían nacido como Estado-nación. Egipto, Irán, Jordania y Siria, si no me equivoco. Atacaron a Israel. Israel ganó la guerra, le ganó a 4 naciones. Los otros países mucho más armados bélicamente hablando, en ese contexto histórico. De hecho, se relatan algunos hechos milagrosos. Después, en el 1956, nuevamente naciones atacan a Israel. Israel sale triunfante. Y en esta guerra Israel se expandía, adquiría territorio. Después, en el año 1967, que se conoce como la Guerra Relámpago o Guerra de los 6 días, Israel adquiere la ciudad vieja de Jerusalén. Nuevamente le da la zumba a las naciones. En el año 1973, la guerra del Yom Kippur, otra batalla. Y así comienzan a nacer los grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Hamas al sur, con la cuestión de los palestinos,
y Siria o Líbano con Hezbollah. En realidad Hezbollah y Hamás son los brazos terroristas de Irán. Sea público o sea entre bastidores, constantemente las políticas de estos pueblos del Medio Oriente es eliminar a Israel porque de fondo odian la venida de aquel que monta el caballo blanco. Yo le estoy dando una panorama a nivel de entendimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos entran en un fanatismo escatológico sensacionalista. Primero debemos conocer la doctrina bíblica para recién, en base a la doctrina bíblica, analizar los eventos contingentes. Para no caer en una exégesis de periódico donde se tratan de ajustar los eventos contingentes a la Escritura. Porque hay muchos escatólogos que tratan de hacer eso y caen en sensacionalismo. Entonces, Irán atacó a Israel. Israel le devolvió el ataque con un ataque quirúrgico. Hasta el momento, porque esto está en desarrollo. ¿Qué cosa es un ataque quirúrgico? Un ataque quirúrgico es dar un ataque, pero que involucra un mensaje más que el ataque mismo. Israel hace poco atacó a Irán, pero no desde Israel a Irán, sino que desde el mismo territorio de Irán atacó a Irán. ¿Me siguen? Los israelitas, los comandos israelitas fueron a Irán y de Irán atacaron a Irán. ¿Cuál es el mensaje? Porque los iraníes están muy con la pluma parada. Se creen agallados. Sin embargo, sus armas ni siquiera alcanzaron a llegar a los territorios de Israel. ¡Plop! Sin embargo, Israel con estas acciones, ¿qué es lo que le está diciendo a Irán? En otras palabras, nosotros no solamente nuestras armas alcanzan a llegar desde Israel a Irán. No solo eso, sino que podemos ir hasta ustedes y desde allá atacarlos. Ese es el mensaje político. O sea, no somos tan penca como ustedes, que ni siquiera sus armas llegaron acá. Ese es el mensaje político. Ese es un ataque quirúrgico. En otras palabras, si quisiéramos eliminarlos del mapa, es cosa de que nos decidamos y lo hacemos. Ese es el mensaje que está dando en este momento. Quizás después ataquen, no sé, esto está en desarrollo. Sin embargo, la pregunta es, ¿este conflicto actual entre Israel e Irán es lo que Ezequiel profetiza en el capítulo 38 y 39? Esa es la pregunta. Los escatólogos, muchos analistas políticos y de profecía andan, sí, la profecía se está cumpliendo, sí, la profecía se comienza a cumplir, sí, andan ahí como sí, andan vueltos locos, dan ganas de palmetearlos, hermano. Eso es lo que pasa. Entonces, a ese entendimiento, acompáñenme a leer. Punto 2, involucrados en la guerra. Ezequiel 38 del 1 al 6. ¿Está ahí conmigo? Dice así. Todo lo que hablé antes es contexto. Ezequiel 38 del 1 al 6 dice. Ezequiel profetizó en el contexto del cautiverio, por si acaso. Israel está cautivo en Babilonia, ¿ya? Vino a mi palabra de Jehová, dijo Ezequiel. Ahí como que me salió el Gigi Ávila que llevo oculto. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gob en tierra de Magog. Cuando Gigi Ávila decía eso, yo me encantaba, hermano, en tiempo. Porque la batalla de Gog y Magog, yo me llegaba a mear.
La cuestión, vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas de Persia, Cus y Fud con ello. Todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. ¿Qué es esta guerra? Es la primera guerra de las tres que ya mencionamos. Se lo explico teológicamente primero. En algún momento del futuro, el rey del norte, teniendo como punto de referencia a Jerusalén, al norte de Israel, va a haber un príncipe, va a haber un rey, va a haber un poder político, va a haber un personaje que aliado con otras naciones van a invadir a Israel. En este caso, para que usted entienda, es Rusia y compañía, y los países de alrededor, los países islámicos, es la Confederación Islámica, Rusia y compañía. Si bien es cierto, hay varias naciones que acompañan a Gog, que es el rey del norte, sin embargo hay dos personajes o dos naciones que yo quiero resaltar en este momento. Son alrededor, algunos dicen 5 naciones, otros 6 naciones, pero yo quiero resaltar a Gog y a Persia. ¿Ya? Esos son los que yo quiero resaltar. Leamos de nuevo. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Gog, algunos dicen que es un título, pero aquí yo creo que es un pronombre. Gog es un personaje, es una persona. Gog. En tierra de Magog, el territorio, príncipe soberano, la palabra soberano aquí es Ruch, ahí viene Rusia. Príncipe soberano de Rusia. De Mesec y Tubal, que son básicamente Turquía, en términos modernos. Y profetiza contra él y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog. El Señor le está diciendo a ese que va a atacar a Israel, yo estoy contra ti, Gog. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada, o sea, te daré un palmazo por la trompa, término moderno. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todos equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Aquí, Persia, Cus y Fud con ellos, o sea, los que han de acompañar a Gog es Persia. La pregunta es, ¿quién es Persia? Y aquí quiero decirle lo siguiente, hasta el año 1935, ¿saben ustedes que Persia cambió de nombre? En el año 1935 Persia se pasó a llamar Irán. Irán son los antiguos persas. En el año 1935 se dio a conocer Persia como Irán. Y en el año 1979 pasó a llamarse República Islámica de Irán. Entonces lo leo traducido de esa manera, a la luz de ese entendimiento. Gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Irán, Cus y Fud con ello. Entonces lo que está profetizado en la Biblia, que en algún momento del futuro, Rusia e Irán, es lo más probable que esos sean los países. Rusia e Irán y compañía, dejemos la compañía ahí porque no nos vamos a meter ahí, pero son más naciones. Rusia y compañía van a invadir a Israel.
La pregunta es, ¿eso ha pasado en algún momento? Nunca ha pasado. Nunca ha pasado que Rusia, en términos modernos, o Gov, con Irán o Persia, ataquen juntos con otras naciones, con una coalición de naciones islámicas, ataquen a Israel. Nunca ha pasado. De hecho, en el conflicto actual se está diciendo que Rusia le está prestando aviones a Irán. ¡Ay, como que se están juntando los gallos! ¿Será el cumplimiento de Ezequiel 38-39? Así como está la cosa, no. Porque no debemos sacrificar la revelación porque queramos que sí sea. Ahora, ¿podría ser esto la punta de lanza que termine en el verdadero cumplimiento? Sí, pero nosotros no conocemos el futuro en ese sentido, no somos adivinos, así que debemos estar tranquilos. Come out, hermano. Algunos ni siquiera estudian su Biblia, pero son noticiosos, andan con las noticias, para allá y para acá, que la profecía bíblica, y ni siquiera estudian su Biblia. Entonces esos son los involucrados en esta guerra. El tiempo de la guerra. Aquí hay un debate de buena vecindad, un debate de amigos proféticos, de amigos dispensacionalistas, que tienen diferentes puntos de vista en qué momento ha de ser, en qué momento específico ha de ser esta invasión. Algunos dicen, como Arnold Fruchtenbaum, como el doctor Arnold Fruchtenbaum, que ha de ser antes del arrebatamiento. En algún momento antes del arrebatamiento va a ser esta invasión. No lo dice de manera dogmática, porque los teólogos serios aquí no hablan de dogmatismo, son probabilidades, ¿me sigue? Puede que sea antes del arrebatamiento. Otros dicen, no. Esta guerra es la misma de Armagedón, no son dos guerras. ¿Así que? Es lo mismo, es la guerra de Armagedón. Otros dicen, no, esto va a ser a la mitad de la tribulación escatológica. Cuando pasen 3 años y medio, ahí ha de ser esta invasión. Otros dicen, no, si esta guerra de Gog y Magog es la misma de al final del milenio, la que leímos en el capítulo 20, del 7 al 9, ¿se acuerdan? Entonces ahí hay debates. Y otros dicen, no, esta va a ser en algún momento al comienzo de la tribulación escatológica. Y ahí están las diferencias teológicas. La verdad es que en esta materia uno no puede ser dogmático, porque la Biblia en sí no lo dice. Lo que la Biblia dice que en algún momento del tiempo del fin va a ser. De que va a ser, va a ser. De que Israel va a ser invadido. Pero el tiempo específico, uno no puede tener acercamientos dogmáticos, sino que puede hablar de posibilidades y probabilidades. Leamos algunos textos. Ezequiel 38. Ocho, 11 y 14, a ver, dice así. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Esta invasión va a venir a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Ya, este es un dato. Cuando el rey del norte y Irán invadan Israel, una de las características es que Israel estará morando confiadamente. ¿Ya? Pregunta, ¿Israel actualmente está morando confiadamente? Difícil. Están ahí con las orejas bien paradas, los ojos bien abiertos, ¿por qué lado lo están atacando? ¿Entiendes? No están morando confiadamente. Pero en el contexto de esta guerra es que Israel estará morando confiadamente. Todas ellas habitan sin muro, en ese sentido sí, porque Israel ya no tiene muro, no tienen cerrojos ni puerta, por tanto profetiza hijo de hombre,
di a Gob, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Ya. La característica, hermano, es que Israel va a estar en un tiempo de seguridad. Antes de la tribulación, antes del arrebatamiento, Israel ha estado en seguridad. En los primeros 3 años de la tribulación, Israel estará en seguridad. ¿Estará en seguridad los últimos 3 años y medio? Esa es la idea. Entonces, uno no puede ser dogmático porque uno tiene que manejarse en la probabilidad y la posibilidad. Porque algunos dicen que, de hecho, el comienzo oficial de la tribulación escatológica es cuando el rey de Occidente, el anticristo, hace un pacto con los judíos. Un pacto de paz y seguridad. Entonces algunos dicen que ahí Israel ya va a estar con relativa seguridad, entonces el rey del norte lo va a invadir. ¿Me entiendes? Esas son como las lógicas que se usan. O sea, es posible, yo no soy dogmático en esto, aunque mi postura hasta el momento, que puede variar si hay mayor luz en el futuro, yo creo, y aquí voy a hablar yo, esta es mi teología, como dicen algunos parientes del pastor Rodrigo, esta es mi teología. Esta es mi teología. Yo creo, hermanos, que esta invasión del rey del norte puede producirse, lo hablo en la probabilidad, no soy dogmático. ¿Ya? Yo creo que en algún momento entre el arrebatamiento de la iglesia y el pacto que el anticristo va a hacer con los judíos, en algún momento en ese espacio puede producirse esta invasión. ¿Me sigue? Esa es mi teología. Entonces, pero sin embargo, es posible que sean las otras también. Seguimos estudiando. Dicho eso, pasamos a opinión de otras naciones. Cuando se dé este escenario, cuando el rey del norte, cuando Rusia e Irán están invadiendo a Israel, van a haber otras naciones que van a meter la cuchara y van a opinar la opinión pública. ¿Me capta? Por ejemplo, Ezequiel 38:13 dice, Saba y Sedán. Esas son naciones, son términos antiguos, pero son naciones modernas. Y ahí uno tiene que identificar cuáles serán las naciones modernas. Eso es toda una investigación bíblica. Saba y Sedán y los mercaderes de Tarsis. Hay 3 lugares que se llaman Tarsis, pero lo más probable es que sea Tarsis de España, quizás los españoles, no sé. Si fueran los españoles diría, y los mercaderes de España y todos sus príncipes dirán. ¿Qué es lo que dirán? Esto se lo dicen a los invasores del norte de Irán. ¿Has venido a arrebatar despojos? O sea, le dicen en términos más entendibles, ¿has venido a saquear los tesoros de Israel? Es como esos análisis políticos que dan así en las noticias. Entonces, aquí los analistas políticos estarán, yo pienso que la invasión de Rusia e Irán a Israel es porque Israel tiene algunos tesoros y esto le interesa quizás el petróleo, porque quizás Israel descubre petróleo, uno no lo sabe, son escenarios probables, o descubre oro. Sí, yo creo que esas son las verdaderas razones de por qué Rusia está atacando a Israel. Usted sabe que los analistas políticos hablan y opinan. La cuestión es que aquí también va a haber opinión. ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar la plata? O sea, Israel va a tener plata, oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. La cuestión es que Israel va a ser rico. Esa es otra característica. De hecho, ya es rico, pero en ese momento va a abundar en recursos. ¿Me entiendes? Recursos naturales, recursos, qué sé yo, todos los tipos de recursos. Recursos tecnológicos, etc. Porque hay 3 tipos de recursos. Recursos naturales, recursos tecnológicos y recursos humanos. ¿Me entiendes? Es lógico. Entonces, esa es la opinión de otras naciones. No interfieren, no dan ni por Rusia ni por Israel, son simplemente los que hablan. ¿Se da cuenta que siempre existen esos los que hablan?
Siempre van a existir los que hablan. No, es que yo no estoy de acuerdo porque esto y lo otro. No, es que yo sí estoy de acuerdo porque lo otro. Es cuando yo predico, de repente salen unas voces. Oh, no, yo no estoy de acuerdo con el hermano Freddy. Sí, siempre hay gente que habla. Yo no estoy de acuerdo con el hermano Freddy. Y qué bueno, pues es feliz. Es como eso, o sea. Es como cuando uno está conversando y de repente hay una mosquita que aparece, como los tábanos así. Entonces, es como eso. Ya. Otro punto. Otra vez. Es que para ser más ilustrativo, ¿no? 5 juicios de Jehová de la guerra. Ahora, ¿cómo responde Jehová hasta esta invasión? Esto es importante. Leamos 38 del 19 al 22, ¿ya? ¿Cómo va a responder? Porque Dios va a salvar milagrosamente a Israel. O sea, no va a ser Israel que va a enviar misiles y se va a defender. O sea, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy. ¿Lo entienden? Aquí Dios salva sobrenaturalmente a Israel. Dice 38, 19, 22. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. O sea que cuando el rey del norte o el príncipe del norte o las fuerzas del norte o el bloque del norte y compañía con Irán estén invadiendo a Israel, en ese momento la Biblia habla de un temblor que en términos más actuales es un terremoto. Dios envía un terremoto. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá un gran temblor sobre la tierra de Israel. Dice, hermano, este terremoto será tan fuerte, pero tan fuerte. Los valdivianos son expertos en esos movimientos. Acá, cuando se mueve el piso, es porque se mueve el piso. Ya. Dice que los peces del mar, los peces del mar, las aves del cielo, mar, cielo, las bestias del campo, la tierra, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en estos mismos, hasta ahí, dejemos. Eso ha de producir. ¿Se imagina una coalición de naciones atacando a Israel? ¿De repente sucede eso? O sea, un terremoto. Desierto, por mano. Desierto. Se mueve la tierra, las montañas caen, que hasta los peces se van a asustar. ¿Qué produce eso en un contexto de guerra? Mire, viene Rusia, viene Irán, viene Turquía, vienen varias naciones islámicas que en el fondo no se conocen entre sí. Porque son varios países que vienen a invadir a Israel y de repente un terremoto que los deja locos. ¿Qué produce? Confusión. Usted sabe que puede reventar algún volcán, ceniza, no sé, muchas cosas pueden pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que entre ellos se van a confundir y se van a empezar a atacar entre ellos mismos. Eso es lo que va a pasar, sigamos leyendo. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. Aquí está, la espada de cada cual será contra su hermano. O sea que rusos atacarán a iraní a los rusos a los turcos a Irán, y ahí se van a empezar a matar entre ellos. La espada de cada cual
será contra su hermano, y yo litigaré un litigio, un conflicto, una litis. Yo litigaré contra él aquí viene otro, pestilencia, hermano, terremoto, confusión, pestilencia. Y con sangre y lluvia. 4 cosas a grandes rasgos. Terremoto, confusión, pandemia, pestilencia y una lluvia, pero con características apocalípticas. Últimamente yo he experimentado algunas lluvias. Yo recuerdo que antes no había experimentado eso cuando era niño, pero cuando caen estos granizos grandes y cuando llueve fuerte, ¿se da cuenta? Bueno, esta lluvia ni siquiera se va a parecer a las más fuertes que hemos visto. Estas sí que van a ser lluvias, por mano. Mire, dice, será como su hermano, litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. Impetuosa lluvia. Una lluvia, hermano, pero desierto. Y caerán piedras de granizo. No creo que sean piedras muy chiquititas, que digamos. Piedras de granizo, fuego y azufre. ¡Wow! Quizá volcanes que reventaron, la ceniza, el azufre, la lluvia, no sé. O quizás sea netamente milagroso, quién sabe. Pero la cuestión es que va a quedar la embarrada. Va a quedar la embarrada. Como dicen algunos, va a quedar la patá. Etcétera. Entonces, terremoto, confusión, enfermedad, lluvia, etcétera. Así será salvado Israel en este conflicto. Eso debería pasar en la contingencia para que uno dijera, sí, se está cumpliendo Ezequiel 38 y 39. No está pasando eso. No nos hagamos los locos. Obviamente, ¿por qué ha de pasar esto? Todo tiene un propósito, hermano. El propósito de esta guerra, acompáñeme a Ezequiel 38, 23, Ezequiel 38, 7 y Ezequiel 39, 21, 22. ¿Está ahí conmigo? Estamos hablando del propósito de la guerra. Dice, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Ese es uno de los propósitos. O sea, todos estos que pelan a Israel, todos estos que dicen son antisemitas, que Israel es el estorbo de las naciones, que Israel es el mal de las naciones, cuando vean esto las demás naciones, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Todos los boris en ese contexto, esos que están por Palestina, se van a atorar. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones. Hasta el merluzo se va a atorar. Y sabrán que yo soy Jehová. Y sabrán que yo soy Jehová. El 39:7 dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo, y nunca más dejaré de profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Cada vez que alguien habla mal de Israel, cada vez que alguien ataca a Israel, y aparentemente nadie defendiera a Israel, eso significa que el santo nombre de Dios está siendo profanado. Pero Dios intervendrá sobrenaturalmente. Las naciones sabrán que Israel no está sola, que Israel tiene dueño, que Israel tiene el Señor, que Israel tiene el guapo que cabalga en el caballo blanco. Y 39, 21, 22 dice, y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse, y aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Hoy en día Israel tiene un arma muy poderosa para defenderse que se llama el domo de hierro, si no me equivoco. La cúpula de hierro.
Tiene un arma muy buena antimisiles para detener los misiles. No puede ser hoy el contexto para la guerra de Ezequiel 38-39, porque en este contexto van a estar viviendo seguros, van a estar en relativa paz. Y quien los va a salvar no va a ser esta arma antimisiles, va a ser el poder de Jehová. La verdadera defensa de Israel, el verdadero escudo de Israel es Jehová y no esta arma antimisiles. Aunque también Dios las usa desde el punto de vista providencial, pero Jehová es el verdadero escudo de Israel. Bueno, la secuela de la guerra, es decir, lo que quedó después de la guerra. ¿Qué pasó después de la guerra? Este es el punto 7. Leamos del 89, del 9 al 20. Dice: y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en fuego por 7 años. Las armas que van a traer Rusia y sus aliados, Rusia e Irán, Rusia y las naciones islámicas, van a ser tantas, pero tantas armas que Israel las quemará durante 7 años. Imagínense. Esta también es otra razón para decir que podría ser entre el arrebatamiento y el inicio oficial de la tribulación, para que hayan 7 años, porque no van a estar quemando armas en el contexto del milenio. A priori uno podría pensar esto, ¿entiende? Son razones de probabilidad, no son dogmáticas. Ahora, alguien ha criticado, oye, pero hoy en día hay tantas armas modernas, ¿por qué estas armas son antiguas? Como que no calza, ¿cierto? Bueno, aquí obviamente hay algo de misterio, pero sin embargo uno podría decir que podrían suceder algunas cosas. Quién sabe que en el futuro pudiera haber una política internacional de desarme, donde muchas naciones entreguen sus armas, y en ese contexto no va a quedar otra que pelear con estas armas. ¿Me capta? Son escenarios posibles. No estoy diciendo que sea así. Por eso digo que siempre tiene algo de misterio esto. La cuestión es que esta profecía nunca se... Hay tres posibilidades, hermano. Esta profecía de Ezequiel 38 y 39 se cumplió en el pasado, y en ese sentido no habría problemas con las armas, ¿cierto? Pero no se ha cumplido en el pasado, nunca se ha dado este escenario. O lo otro es que netamente Ezequiel sea un falso profeta y esté mintiendo, cuya cosa nosotros no creemos, o se dé en el futuro y por ende hay algo de misterio con relación a estas armas. Pero hay cosas que podrían suceder, como la política de desarme de armas mundial, puede ser. O que en este caso esté usando un lenguaje figurativo, donde sí se esté hablando de armas modernas, pero en términos de armas antiguas, porque era lo que conocía el profeta Ezequiel. Puede ser. Dice, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanza, y los quemarán en el fuego 7 años, hermano. No traerán leña, o sea, usarán como combustible estas armas. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron. Mire, robarán a los que les robaron. El que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Dicen algunos. No, eso es añadidura, hermano. Borre esa parte. Ya. Y robarán a los que les robaron. Dice Jehová el Señor: en aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, y el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda la multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Aquí, hermano, todos los muertos de esta batalla van a ser enterrados en Israel, en el valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estarán enterrando por 7 meses. Imagínense la cantidad de muertos. Por 7 meses. Para limpiar la tierra.
Los enterrarán todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres, incluso contratarán jornal a jornal. Si alguien llega ahí y no se va a la tribulación, ahí tiene peguita como jornal. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Cuando terminen los 7 meses van a hacer un reconocimiento a ver si queda algo más. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierre los sepultureros en el valle de Amón-Gad. Por ejemplo, pasan los 7 meses y de repente la idea va a ser esta: van a andar ahí por la tierra porque ¡un hueso! Entonces vamos a poner alguna señal, alguna cosa para que se den cuenta que hay un hueso y los sepultureros van a saber. ¿Me entiendes? ¿Le gustó esa? ¿Ah? Y pasarán porque irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal para que los entierren los sepultureros en el valle de Amón-Gad. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de todas las especies. Estas son cosas de la secuela. Di a las aves de toda especie, a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carnes de fuerte y beberéis sangre de príncipes de la tierra, y carneros y de corderos, de machos y cabríos, y bueyes y toros engordados, toros en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Aquí el Señor hace una invitación, una cena. ¿Ah? Los pájaros de rapiña vendrán a comer. Todas las carnes que están en proceso de putrefacción. Príncipes, militares, políticos, todos, hermano. De hecho, estos pajaritos se van a dar un festín de varios ayatolas. Los ayatolas son los religiosos de Islam, comiendo carne de ayatola. Entonces, básicamente, esto es la guerra que se conoce como guerra de Gog y Magog, no confundir con la guerra del final del milenio, que usa básicamente los mismos nombres. La cuestión aquí es que hay una invasión que en el futuro ha de acontecer a Israel, que es el rey del norte, que lo más probable es que sea Rusia, ¿cierto? Y Persia, uno de sus principales aliados, Irán. Hoy en día Irán está en una carrera armamentística de armas nucleares. Ellos odian a Israel, tienen que eliminar a Israel, esa es su política. Esta será una de las guerras más grandes que acontecerán, que serán parte de la historia, pero actualmente que están en el futuro. Entonces, hermano, a la luz de esto, uno tiene que bajar las revoluciones, no ser sensacionalista, no practicar exegesis de periódico. La Biblia manda. La Biblia manda. Hay algunos que se prenden cuando ven en las noticias que Israel ataca, que Israel lo atacan o Israel ataca, se enciende, empiezan a estudiar dato tras dato, que geopolítica, que misiles, que aquí, que allá, que el ayatollah, que el Islam, que esto, que al-Mahdi, que Mahoma, que el Corán, que esto, que lo otro, que el perro, que el gato, que el chancho. Entonces déjese de hacer eso, estudie su Biblia, hermano. Estudie su Biblia. Hay mucho más que decir, pero esa sería la exposición. Yo creo que ha quedado clara para aquellos que escuchan. Gracias y paz a vosotros. Damos término a esta exposición. Gracias a Dios por todo. Y Maranata, el Señor viene.
Amén. Nuestro hermano pasa a este lugar.